¿Qué tal, Paula? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Irene? Bueno, muchas gracias. Ante todo, te quiero agradecer No, es un placer. este espacio para que podamos conversar un poco de lo que ocurre, cuál es la situación actual de los peces de agua dulce en la Argentina, en un contexto donde las cifras de pérdida de biodiversidad en todo el mundo son verdaderamente alarmantes. Entonces, me gustaría que conversemos un poco de qué es lo que ocurre con los peces de agua dulce en nuestro territorio. Pero bueno, antes de adentrarnos en este tema, me gustaría preguntarte en lo particular, dado que sos una referente en la materia, ¿qué fue lo que te impulsó al estudio de estos animales? ¿Por qué comenzaste a estudiar la vida de los peces? Mira, a mí siempre me interesó la ecología en general y la ecología acuática en particular. No tenía muy claro si dedicarme a la parte marina o dedicarme a la parte de agua dulce, pero cuando yo cursé las últimas materias, yo tenía mi plan de estudios. La carrera de biología en los 70 no era la carrera de biología hoy, que tiene 3 departamentos separados en mi facultad. Y además hay miles de opciones después de posgrado, qué sé yo, que no existían en mi época acá. Entonces, yo tenía que ir a cursar 2 materias a Mar del Plata, oceanografía biológica y biología pesquera. Y pensaba, se dictaban en el verano, y como mis abuelos maternos eran de Mar del Plata y tenían departamento, yo pensaba ir. Pero justo dio la casualidad que uno de los profesores se enfermó, las materias ese verano se decidieron no dictar, y yo si no me iba, me iba a atrasar un año más. Entonces mi coordinadora, digamos la tutora que me hizo el plan de estudios, porque en exactas vos tenés un ciclo básico y después el ciclo superior, tenés materias que podés elegir entre una batería enorme. O sea, hoy es mucho más el universo, en mi época no era tan grande, pero había materias para elegir. Entonces mi tutora me propuso, me dice, mira, si yo, digamos, te dejo estas 2 materias, hasta que las vuelvan a dictar, no sé si será el otro verano o el otro, no vas a recibirte nunca. Y yo ya tenía asignada mi beca para irme a Estados Unidos, no la quería perder, entonces me puso otras 2 materias y bueno, cuando yo estaba en Estados Unidos, que tenía que pensar que hice mi carrera de posgrado allá, tenía que pensar en qué iba a trabajar en la tesis. Y justo, yo antes de irme, bueno, cuando me gradué y entré como becaria del CONICET, me habían presentado al que fue mi director, que era un santafesino, el doctor Argentino Boneto, ya fallecido, que fue el fundador de varias unidades ejecutoras del CONICET. Primero tuvo el INALI, que es el Instituto Nacional de Limnología, que es digamos, limnos quiere decir lago en griego, es el estudio de los lagos, pero por extensión de todas las aguas dulces continentales, ¿no? O sea, los ríos también. Y después fundó el Centro de Ecología Aplicada del Litoral en Corrientes, y después se vino a Buenos Aires porque tenía la hija que ya estaba estudiando acá y qué sé yo, y lo convocó el CONICET cuando lo ascendieron a investigador superior para que fundara, bueno, fue parte de la fundación del INTECH de Chascomús, el Instituto Nacional de Tecnología de Chascomús, que cría pejerrey. Entonces, si bien él no era el especialista de peces, pero él estaba muy interesado en el tema él sabía que los peces del río Paraná, había varias especies que migraban, pero había que poder probarlo. Entonces tenía un montón de discípulos, entre esos discípulos estaba yo, y bueno, a mí cuando me propuso el tema, a mí me interesó muchísimo. Entonces la verdad que me fascinaron los peces de agua dulce, porque te confieso que yo ahora, por ejemplo, veo que todo el mundo está muy preocupado por el tema de los recursos marinos, y no es para menos, viste que están los españoles, sobre todo los chinos, no sé, flota de Taiwán, no sé de dónde, están, digamos, atrayendo los calamares con esas luces que los calamares confunden con el Sí, sol. Habrás visto los videos que estuvieron en todas las sí, redes sí, sí, sociales. sí. Porque Piñero, muy astuto, hizo ese vuelo y convocó no solamente a periodistas, sino un montón de influencers, o sea, chicas pibas, jóvenes que son influencers, que no tenían la menor idea de lo que estaba pasando. Yo ya esto lo conozco hace tiempo, ¿viste? Pero bueno, lo Sí, filmaron y lo hicieron viral. Y en realidad sí. se meten de la milla 200 en realidad hacia adentro, o sea, están saqueando literalmente nuestros recursos argentinos, ¿no? Marinos. Entonces, pero resulta que de eso hay mucha conciencia por todo esto que anda dando vuelta, pero se sabe muy poco en general a nivel popular de los peces de agua De dulce. agua dulce, Y claro. nosotros tenemos acá recursos bueno, en este momento, por suerte, empezó a crecer, estuvimos todos rezando, mira, yo no soy muy creyente, pero la gente que reza estuvo haciendo una cadena de oración, porque el río Paraná empezó a crecer por 4 año consecutivo de bajante histórica, viste, tremenda estaba. Entonces,
El problema fue que las lagunas isleñas, que son tan fundamentales, si vos querés ahora te cuento bien cómo fue el ciclo que nosotros dilucidamos con Boneto, pero las lagunas isleñas, que eran los humedales del valle de inundación del río Paraná, no solamente estaban secas, sino que además las incendiaban para quemar los pastizales y poder ahí hacer terraplenes para, por ejemplo, criar feedlot, para ganado, lo cual es un horror, pero bueno, los peces migradores tienen importancia no solamente comercial en esa zona del litoral, y las provincias son las 7 provincias que tuvieron emergencia hídrica, que son Formosa, Chaco, Santa Fe, Buenos Aires y las 3 de la Mesopotamia, ¿no? Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que están todavía en emergencia hídrica por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Por la bajante tremenda. Entonces, hay varias especies. Nosotros trabajamos fundamentalmente con el sábalo y el dorado, pero también tenés el surubí, el patí, el pacú, el manguruyú, no sé, hay varias especies de peces que migran, con 2 migraciones, cuando normalmente vos tenés el ciclo de 6 meses de creciente y 6 meses de bajante, digamos, en los años normales, que no es por supuesto la época actual, empieza a crecer el agua en enero, tiene un pico máximo cuando empieza el otoño del hemisferio sur, o sea, en marzo, Sí, empieza a bajar y después en parte final del invierno y la primavera, cuando empieza la primavera, tiene un pico mínimo de bajante, que ahora te voy a contar cuál es la ventaja para los peces migradores de esto, y vuelve otra vez a subir, bueno, o sea, sería una cosa así, ¿no? Una curva de esta forma. claro. Lo que pasa que ahora estuvo en bajante, 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 pero, viste, terrible. Bueno, lo que ocurrió cuando nosotros hicimos las marcaciones, que fueron muy artesanales, porque en aquella época no había la opción hoy de ponerle como se le coloca en la actualidad un microchip y se sigue por satélite, viste, por internet. Claro. Ujú. Se le pone como si fuera una brochadora, como esta, le ponen, o sea, se lo saca con una red, con mucho cuidado, se le pone delante de la aleta dorsal y después se anota en una planilla y después largas al pez y te olvidas, o sea, lo seguís por GPS, como los chips que le ponen ahora a los perros, viste, bueno. Claro. Pero en esa época no existía, te estoy hablando hace 40 años atrás, no existía esta tecnología. Entonces, si vos después querés, si tenemos tiempo y querés que te cuente cómo era la marca artesanal, te cuento. Tengo muchas preguntas para hacerte, Bueno, pero pero bueno, es un te placer termino de contar. escucharte. Entonces, nosotros lo que conseguimos probar, digamos, ¿no? Que ya había empezado Boneto, no es que yo tuve la idea, fue un proyecto de él, en realidad. Argentino Boneto se llamaba mi director de tesis, un investigador superior del CONICET muy, muy conocido, muy reconocido, una persona en su época muy, digamos, muy prestigiosa en lo suyo. Y o sea, estos peces, a ver, cuando están maduros sexualmente, tanto hembras como machos, empiezan a migrar por instinto aguas arriba contra la corriente, que no es muy pronunciada porque es una llanura. Entonces suben por el río Paraná, llegan hacia las aguas más oxigenadas, más frescas, a menor temperatura, de más altura, contra la corriente. Por ejemplo, suponete, en el Parque Nacional Iguazú se pudieran pasar más hacia Brasil, ahora están los embalses y hay dispositivos de paso de peces, pero bueno, antes directamente iban hasta donde podían, ¿no? Y allá, bueno, una vez que llegaban exhaustos, las hembras largaban los óvulos, los machos el esperma, porque la mayoría tiene fecundación externa, se formaba el huevo y en ese momento justo coincidía con la creciente que llevaba tanto los huevos como no renacuajos, ¿cómo se llaman? Las larvas, cuando iban naciendo, renacuajos de los anfibios. La larva, Sí, la larva de los peces, después se transforma en un pez sí. chiquitito que se llama levino, y eso entraba a las lagunas y con la bajante siguiente quedaban aisladas las lagunas del valle de inundación del río Paraná. Y eso tenía una ventaja que fue evolutivamente, digamos, a lo largo de millones de años de evolución, paralelo entre el río y las especies, porque de esa forma los peces chiquitos estaban al resguardo de los grandes predadores y los peligros, la correntada del río intenso, y entonces se criaban un año o dos, dependiendo de cada especie, y cuando venía el año siguiente la creciente, o a los 2 años, ¿viste? Se llevaba ya el pez maduro hacia el río Maduro, así, en la hacia abajo. bajante, y entonces volvía a ir aguas abajo a alimentarse y se volvía a completar de nuevo otra generación, y así todas las generaciones siguientes. Eso lo pudimos probar. Entonces, el hecho de que ahora, primero, con esta bajante histórica, no entre agua a las lagunas, y estén secas, hacía que los peces no se pudieran reproducir. Los peces empezaban a migrar y estaban totalmente, por ahí desovaban, pero estaba, digamos, la célula huevo, cigota, o sea, la larva y después el pez chiquito, queda totalmente desorientado, porque eso queda
a la vera de Dios, digamos, no puede entrar a criarse. En las lagunas isleñas tiene muchos nutrientes, tiene todo su alimento, cangrejitos, algas de insectos, viste, de todo, está separado del río hasta que vuelve el agua en la creciente. Entonces, todo eso no se pudo suplir, y además los peces no podían ni siquiera ir aguas arriba porque no les daba el volumen de agua que había, porque el agua cuando está en bajante está como quieta. Yo te digo que fui a Sí. Rosario varias veces el año pasado, de antes de la pandemia que no iba, y te digo que me agarró un ataque cada vez que me acercaba al río, un horror. Bueno, entonces la gente empezó a pescar a los peces directamente con palo en la cabeza, ni siquiera con caña o con red, porque estaban ahí Estaban ahí. con la bajante, y bueno, se limitó muchísimo el recurso, y además esto, te decía, no solamente tiene importancia comercial, sino también importancia cultural, porque esto desde la época de los pueblos originarios era su fuente de proteína, ¿no? Los tehuelches, los guaraníes, todos qué sé yo, los puelches, no sé, un montón de pueblos originarios de la zona. Ahora, Irene, en el momento en que has estudiado las migraciones de estos peces y pudiste comprobar estos viajes extraordinarios, ¿qué fue lo que más te asombró de la vida de estos animales dentro de esos viajes que hacían? Mira, a mí todo me asombra porque, bueno, soy, viste, como buena bióloga, muy observadora y muy curiosa, y yo, como me decía mi mamá, pobre que en paz descanse, siempre me decía: vos, mi mamá era maestra y era arquitecta, ¿no? Y había ejercido la docencia como maestra mucho tiempo. Y ella me decía, la edad de los porqués en realidad se termina en el preescolar y empieza ella era maestra jardinera y maestra de grado. De Y verdad. de los porqués se termina a los 5, a los 6, a lo sumo, cuando uno empieza primer grado. Pero vos nunca dejaste la edad de los porqués, me decía mi mamá. Yo me Y es preguntaba todo el maravilloso. tiempo, sí, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre quiero aprender más, ¿viste? O sea, uno todos los días aprende cosas nuevas. Y la verdad que me maravillaba todo de los peces estos, porque además con la evolución paralela que tuvo con el río Paraná, que es nuestra columna vertebral hídrica, en la Argentina tiene los recursos muy mal distribuidos, porque vos fíjate que el último censo, el otro día me hacían una nota en la radio, justo lo comentaba, el último censo acusó que el 75% de la población de la Argentina aproximadamente vive desde la caña de la Bota de la provincia de Santa Fe, digamos, desde el límite con el Chaco, hasta siguiendo todo por el borde del río, de un lado y del otro, ¿no? De la ribera, de la margen derecha e izquierda, en la Mesopotamia también, y sigue después por el río de la Plata, el estuario, hasta la zona del Gran La Plata, que es Ensenada y Berizo. O sea, el otro 25% es el resto de la población argentina, con provincias con una densidad bajísima, como por ejemplo Santa Cruz, ¿no? Entonces, vos Sí, decís, claro, esto tiene lógica, porque el 85% de los recursos hídricos de la Argentina están en esa zona, con el acuífero guaraní también, que está por debajo, ¿no? Ahora está todo estartalado por esta niña, por esta bajante tremenda que no terminaba nunca. Y bueno, por suerte ahora el río está creciendo esta semana un poco, y bueno, sí, son buenas noticias. ojalá que dure. Sí, porque el año pasado también había crecido un poco y después volvió a bajar. Así que yo espero que continúe. En teoría debería Sí, poder recuperarse. Pero bueno, sí, sí, vamos a ver qué pasa durante el año, ¿no? sí. Así que Irene, el sí. asombro para mí fue, contestando a tu pregunta, de todo. Básicamente ese paralelismo de evolución era lo que más me sorprendía, ¿no? Y de qué se alimentaban los peces, bueno, todo eso. Bueno, teniendo en cuenta que en Sudamérica, ¿no? Contamos con el mayor número de familia de peces de agua dulce, ¿se tiene alguna estimación de cuántas especies de peces de agua dulce habitan en el territorio nacional? ¿Se tiene algún número aproximado? Ya, debe haber, yo no soy teóloga, yo trabajé particularmente en esas dos especies, ¿no? De sábalo y de dorado, pero bueno, hay una clave dicotómica de peces argentinos de Ringelet y Aramburu, que fueron dos investigadores que todavía hasta el día de hoy se sigue usando. Es no sé de qué año exactamente, pero creo que de la década del 60. Yo cuando hacía la tesis usábamos esa clave para saber porque hay, digamos, muchas especies muy emparentadas con las de Brasil, son de los mismos géneros, las mismas familias, Claro, otras especies probablemente, ¿no? Algunas especies en común. Pero no sé el número, porque en realidad todo el tiempo se están descubriendo nuevas especies, o se están renombrando. Por ejemplo, con el pejerrey hubo una cuestión muy particular, porque el pejerrey tenía un nombre determinado de un género, después pasó a sí, sinonimia, después cuando
¿sabés lo que ocurrió? Cuando apareció la biotecnología y aparecieron los microscopios electrónicos de última generación, se pudo hacer mapa genético de las especies, se pudo hacer un montón de cosas, se empezó a descubrir que los peces que parecían que estaban en un género, en realidad estaban en otro. Entonces, con el pejerrey y otros peces emparentados pasó algo así. Cambiaron de género, ni siquiera de especie, de género, ¿no? Eh, Con los peces y con sí, todos con todo, con los todo. Bueno, que cuando yo se van estudiaba descubriendo. había tres reinos, animal, vegetal y mineral, ahora tenés 7 reinos, ¿viste? Porque los hongos son Claro, separados, las bacterias por un lado, las arquibacterias, que son las históricas, por otro, qué sé yo, moneras, bueno, tenés, por ejemplo, las algas azul verdosas, que se llamaban así en mi época, hoy son las cianobacterias, porque son bacterias que fotosintetizan, porque lo que pasa es que, claro, cuando no había microscopios tan ultra especializados como ahora, sobre todo los de barrido, ¿viste? Los electrónicos, era muy difícil saber exactamente. Y ahora se dieron cuenta de un montón de cambios, o sea, la biología cambió mucho. Yo te digo porque una de las materias que dicto es biología a los chicos de primer año en la carrera de licenciatura en ciencias ambientales, y cambió muchísimo. Yo les digo, ustedes no se dan una idea de cómo cambió la biología desde que yo estudiaba a ahora. claro, con el uso de las nuevas tecnologías, cómo la Claro, tecnología claro, totalmente. ayuda al estudio y a la conservación también, Por ¿no? supuesto, El porque uso además lo de, como necesitas comentabas antes. para una buena ecología, necesitas que la biología esté, digamos, que saber con qué bueyes estás arando, o sea, que estén bien nominados los animales y las plantas, ¿no? Claro. En- es difícil hablar, ¿no? Cuando hablamos de animales, en hablar de provincias, porque las especies, ¿no? No No tienen desconocen los fronteras. límites geográficos, claro. Entonces, capaz es mejor hablar de ecorregiones o, en el caso de los peces, de ríos. ¿Se sabe, Irene, más o menos, como para tener alguna aproximación en nuestro país, cuál es la ecorregión con mayor diversidad de peces? Indudablemente, digamos, donde está la transición, el ecotono, como decimos los ecólogos, entre lo que es el Gran Chaco, que no es la provincia del Chaco, sino que es mucho más abarcativo, ¿no? Llega incluso a parte de Sí, sí, sí. Paraguay, de Bolivia y de Brasil, que ahora está bastante deteriorado, pero bueno, los organismos internacionales lo están tratando de proteger, y ahí empieza digamos, la transición, el ecotono con la zona del río Paraná y las lagunas isleñas, que serían los humedales, y después las del delta del Paraná. O sea, esa zona que justamente coincide con el porcentaje mayor de recursos hídricos de la Argentina. Ajá. Estamos hablando de las especies nativas, porque también, por Sí, supuesto, sí, sí. producidas Sí, voluntaria tenemos. o involuntariamente. Ahora, con respecto a tu pregunta anterior, yo no sé en realidad, no es que me evadí del número, no tengo idea cuántas especies de peces hay. No sé, habría que preguntarle a un ictiólogo en actividad ahora, porque sé que estuvieron apareciendo nuevas, otras fueron renombradas, algunas que creían que eran nuevas no eran tan nuevas, otras que creían que eran de la misma, resulta que resultaron ser distintas y son especie nueva. O sea, realmente eso no lo sé, te lo tendría que averiguar con un ictiólogo, ¿no? Con una ictióloga. Está bien, está bien. No, pero a veces hay aproximaciones, es muy Sí, difícil a no, veces no llegar sé. No a sé porque números yo podría exactos. ir a buscar el libro de Ringeley Aramburu de los peces de la Argentina y ver lo que dice ahí, pero como pasaron 5 décadas, 6 décadas, no sé cuánto tiempo pasó de la década del 60, si no me equivoco, te decía, ese libro, para mí está completamente desactualizado y es un número que hoy no te podría decir que es un número que se acerca ni remotamente al real. No, no te quiero mentir, no sé, realmente no lo sé. Bueno, hace un rato estuviste hablando de la situación, ya nos vamos a hablar más en detalle de los peces migradores del Paraná, pero en líneas generales, ¿por qué crees vos que los peces de agua dulce, si bien ya hicimos en algunas menciones, crees que están amenazados? ¿Cuáles son las principales amenazas que presentan en la fauna de los ríos del territorio nacional? Si bien tenemos muchos ríos con diferentes ecosistemas y diferentes animales, que no solo los peces, sino toda la fauna que depende de esos ríos. Pero puntualmente en los peces, ¿cuáles son las amenazas principales que enfrentan los peces de agua dulce? Mira, hay amenazas propias del río que tienen que ver con el dragado, que tienen que ver con las riberas, digamos, con la deforestación en las riberas, en lo que se llama los albardones, que es la parte como de la lomita, viste, que hay en las riberas. Ojo que en los ríos se habla de riberas. Cuando vos ves en Corrientes, por ejemplo, que le llaman, o acá en el Estuario del Plata, el Río de la Plata, que le dicen la costanera, se tendría que llamar la ribereña. Porque desde el punto de vista ecológico, costa es solamente de mar.
Los estuarios y los ríos tienen riberas, no tienen costas. Entonces, Ajá. las riberas están muy modificadas, absolutamente, ¿viste? Modificadas por distintas acciones humanas, pero además vos tenés bueno, ni hablar del cambio climático, ¿no? Que cambia completamente las condiciones del agua, aumenta la temperatura, también, y bueno, lo que estuvimos hablando, ¿no? El cambio en el régimen hidrológico, todo eso, sino que además tenemos algo que por ahí va a parecer raro ligarlo, pero en ecología todo está relacionado con todo, ¿no? Lo único permanente es el cambio, o como dice un colega mío, las ciencias ambientales son una suma de verdades transitorias, ¿no? Y es así, porque vos crees una cosa y resulta que después te das cuenta que la naturaleza te muestra otra, depende de las condiciones, y acá nosotros tenemos, todo el mundo dice, bueno, es el cambio climático, la sequía, ¿viste? Los productores piden apoyo económico por la sequía y es el cambio climático. No, no es solamente el cambio climático, es un modelo de producción insustentable que hizo que no solamente, por ejemplo, el herbicida que usan para la soja, que es el glifosato, llegue a los ríos, también bueno, otros plaguicidas, ni hablar, también los fertilizantes, el exceso de fertilizantes aumenta estas cianobacterias que producen unos como blooms, se llaman, ¿no? Cuando se pone todo verde, cuando hace mucho calor en verano, viste esas temperaturas extremas, se pone todo verde a su lado, en las zonas bajas, y eso, los peces filtradores Se han mueren. viralizado videos también Sí, sí, eso, de pero eso. además es recontra conocido eso, o sea, ahora la gente descubre la pólvora, ¿viste? Pero con las redes sociales todo se conoce más rápido, pero eso ya se sabía, nosotros los ecólogos lo venimos advirtiendo hace un montón, porque estas cianobacterias tienen la particularidad, sobre todo una especie que se llama Microcystis aeruginosa, el género Microcystis lo que hace es, puede captar, a diferencia de otros organismos inferiores fotosintéticos, de algas y de otras bacterias incluso que pueden fotosintetizar, que son las menos, pero las hay, como esta, toman, o sea, la mayor parte de las plantas en general necesitan nitratos y fosfatos, que son sus, digamos, sustancias simples por excelencia. En este caso, pueden tomar el nitrógeno del aire, que es el 70 y pico por ciento del nitrógeno, o sea, el aire tiene una composición con 70 y pico por ciento de nitrógeno, entonces lo toman del aire y solamente necesitan fosfato. Entonces, cuando llega un fertilizante o una cloaca o lo que le aporta nutrientes, bloom, ¿viste? Se produce un bloom, que quiere decir Sí. explosión en inglés, y de golpe, de un día para el otro, y cuando aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de los procesos metabólicos, entonces se produce ese exceso, y eso hace que cuando los peces, sobre todo que filtran, las aves que filtran, las almejas, bueno, todo les queda, se mueren, directamente aparece una mortandad tremenda, porque además te consume por la putrefacción, el poco oxígeno que hay en el agua, y además te hace todo como una película arriba, y los peces necesitan un mínimo de 5 miligramos por litro para sobrevivir. Y si vos tenés depresión, que técnicamente significa que hay oxígeno cero, o menos, viste, de lo que necesitan los peces, se te mueren. Entonces, hay un modelo de producción insustentable. Cuando acá entró la soja en los 90, todavía vivía Boneto en la época de Menem. Boneto murió fines de los 90, y la soja entró en el 94, 95. Yo me acuerdo que Boneto le dijo al gobierno nacional, no me acuerdo, a un asesor de Menem, de la Cancillería o del Ministerio de Agricultura, no me acuerdo con quién habló, y les dijo, cuidado con la soja, porque la soja es una planta que chupa mucha agua. No, pero nos la van a comprar. En ese momento estaba $600 la tonelada, no tengo idea cuánto está ahora, pero en ese momento el maíz y el trigo lo Está- traían a $200 la tonelada, y esto pagaban el triple. Entonces, como yo siempre digo, los chinos no son tontos, que es nuestro principal comprador de soja, ¿no? Para sus Ujú. animales y para, bueno, para todos los productos que hacen con soja. ¿Por qué te crees vos que con la cantidad de territorio que tiene China, que es uno de los países con mayor territorio del mundo, no, vos crees que no tendría lugar para plantar soja? Por supuesto que No, lo es tiene. una cuestión, ¿Por qué es por el guardan? agua. Por el agua. Yo creo que lo comento, bueno, siempre vos me seguís en las redes, habrás visto, siempre lo comento en las notas, porque la gente esto no lo sabe. O sea, cuando nosotros vendemos, exportamos la soja, no exportamos como insumo el agua que la soja chupó de poroto a poroto, lo que se llama el agua virtual, además del gran desbalance hídrico que produce, que eso da parte. O sea, te tomó una cantidad de agua tremenda que no se paga como insumo, entonces los chinos lo guardan para su población, que es un quinto, un cuarto, no sé, de la población mundial. De los 8.000 millones de habitantes, casi 2.000 millones son chinos. Entonces, 1.800, no sé cuántos son ahora en este momento. Y entonces lo guardan para su población, y además para el principal cultivo que ellos tienen para sus productos básicos, que es el arroz. El arroz se Claro. cultiva en humedales, y el humedal necesita agua.
Entonces, cuando ellos nos compran la soja, digamos, cuando acá el agua sobra no es problema, el problema es cuando el agua falta, como ahora. Y bueno, esto lo había previsto. Lo mismo pasó con los pinos en Corrientes. Cuando él creó el Instituto de Ecología en Corrientes, dijo, no traigan pinos. No, bueno, que la industria va a usar mucho la resina, qué sé yo. Justamente ese es el problema, que la resina cuando en el lugar de origen se prende fuego cuando hay muchos pinos uno al lado del otro para no competir por el agua y los nutrientes. Pero acá encima, para colmo, viste que se estuvieron incendiando campos, entonces quedan siempre las Sí, chispas latentes en los pinos. Nunca está completamente sí. apagado el fuego. Entonces se hace un desastre. No, no, realmente él fue un Bueno, y volvemos, ¿no? A que todo tiene que ver con todo, como decías recién. Todo está relacionado con todo. absolutamente, sí. Así que te digo, los peces están amenazados por muchas cosas y no solamente por cuestiones acuáticas, sino por lo que no, lo que por acción o por omisión del modelo insustentable de las tierras aledañas. Porque los ríos terminan transportando nutrientes extra, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, todos los biocidas, con los sidas con C, ¿no? Como digo yo, que quiere decir, sida quiere decir que mata, entonces tenés insecticida para los insectos, acaricida para los ácaros, que no son insectos, porque tienen 4 pares de patas, ¿no? Son arácnidos. Los rodenticidas para los roedores, que tenemos roedores exóticos, ¿viste? Que llegaron con los barcos de la colonización. Eh, qué sé yo, fungicidas para los hongos, ¿no? Nematicidas para los nematodes, que son gusanos, bueno, todos los sidas con C, todo eso te llega al agua Sí, porque siempre va todo eso vale. al menor lugar con respecto de la altura, respecto del nivel del mar, por la acción de la gravedad, con la lluvia, por el escurrimiento Claro. superficial. Y si tuvieras que mencionar en algunas, ya nombraste hace un ratito, en algunas especies que son las que están en mayor riesgo de acuerdo a su conservación, ¿qué especies mencionarías, Irene? ¿De peces? Sí, de Mira, peces. a ver, el sábalo por el exceso de pesca, porque el sábalo es un pez iliófago, quiere decir que es un comedor de barro, va por el fondo. Es muy raro que un vertebrado haga esto, ¿viste? Pero él es muy particular. Traga grandes cantidades de barro, se queda con la materia orgánica y elimina la inorgánica. O sea que de alguna manera es como un reciclador, ¿no? Sin ser un bagre, va por el fondo y hace esto. Y el sábalo se utiliza mucho, por ejemplo, para harina de pescado. No es un pez muy rico para comer porque es grasoso, pero en otros países lo comen. Pero acá se usan para harina de pescado y bueno, para otros usos. Después el dorado históricamente, por la traducción del guaraní, de los pueblos originarios, era el tigre de los ríos. Ujú, Pero resulta que a partir de Itaipú, que tapó esto tampoco es muy conocido, tapó una catarata muy alta que ahí aprovecharon los brasileños digamos, aprovecharon la gran diferencia de nivel en pocos kilómetros para hacer una mega obra gigante que fue Itaipú, que está compartida entre Brasil y Paraguay. No, la ujú. Argentina ahí no le pidieron permiso porque no tuvo que ver, pero en realidad recibe digamos, todos los perjuicios de un impacto ambiental Claro, que no se que no midió, llegue. porque está a Sí, 16 kilómetros aguas arriba de la frontera argentina. De hecho, cuando vas a las cataratas, viste, del lado brasileño, te llevan a sí. conocer Itaipú. Bueno, ¿qué ocurre? Resulta que no es el momento actual, pero cuando hubo muchas crecientes, que llovía mucho, mucho, mucho en el sur de Brasil y no daban abasto las turbinas, largaban agua por los vertederos y por los vertederos pasaban peces que o sea, estas cataratas, que son los saltos de Guaira o Guairá, la de la época de los guaraníes, tenía ese nombre. Los brasileños le dicen siete quedas, en castellano sería siete caídas, como le dicen en Paraguay. Son siete caídas que son en realidad pilares de basalto cristalino muy filoso, que cuando se veía, cuando Boneto contaba que cuando se sobrevolaba con una avioneta, con un helicóptero, que él lo hizo en su momento, antes de que se llenara Itaipú, me contó que se veía como unos cuchillos de acero filosos gigantes cuando le daba el sol, viste, brillando. Bueno, los Sí, peces no podían ir de aguas arriba a aguas abajo porque se destrozaban, y de aguas abajo a aguas arriba claro. tampoco por el desnivel. Imposible. Entonces se creó una barrera geográfica natural a lo largo de la evolución que es muy rara que en un río, o sea, el agua dulce donde esos peces naden, sea una barrera geográfica, porque es normal que, por ejemplo, sea una barrera geográfica para un pez de río el mar o la tierra, porque no puede pasar el pez, salvo que sea pez pulmonado. Pero en este caso, el mismo río fue una barrera geográfica por esta hidrogeomorfología del fondo, ¿no? Que tenía del cauce. Estoy redundando un poco, pero lo explico así para que se entienda. Bueno, pues si digo hidrogeomorfología, obvio que es el cauce. Bueno,
sería la explicación, uno es la forma técnica, otro es la forma fácil de entender. Entonces, estos Bueno, pero se peces, entiende, se entiende. él había hecho un índice de similitud y era muy bajo, o sea, las familias y los géneros eran los mismos, pero no las mismas especies. Entonces, Claro, por ejemplo, una vez apareció cuando abrieron los vertederos de Itaipú, que son como toboganes, ¿no? Que antes los peces no podían pasar, y apareció un pez enorme, de un tamaño, no sé, sería así, una cosa enorme, ¿no? Que cuando llegó un pescador, le tocó el timbre a Boneto en el instituto, en Corrientes, y le dijo, doctor, mire lo que encontré, yo conocía este mismo pez, pero mucho más chico. Entonces le dice el Boneto, sí, lo que vos conocés es lo que se llamaba, lo que se llama le dicen la corvina de río, que no tiene ningún parentesco con la corvina marina, pero se parece bastante, entonces le habían puesto ese nombre vulgar. Y sí. entonces él agarró una clave de identificación de peces brasileños, porque acá no estaba en la clave de peces argentinos, y la de acá se llamaba Plagiocion ternetzi, el nombre científico en latín, y El la de nombre acá científico. era Plagiocion squamosissimus, otra especie del mismo género. Entonces le dice, es la pescada de Piauí. Piauí porque lo encontraron por primera vez cuando describen digamos, el ejemplar tipo en Piauí, que es un lugar en Brasil. Entonces, ¿y cómo pasó? Bueno, pasó por Itaipú. Después empezaron a aparecer peces amazónicos. ¿Y cómo llegaron? Bueno, porque los brasileños en las estaciones de piscicultura, al haber hecho un montón de embalses que no tenían dispositivos de paso de peces, porque no se dieron cuenta que los peces migraban, se les morían los peces, viste, aguas abajo o aguas arriba cuando querían migrar, y empezaron a hacer Claro. piscicultura. Y se dieron cuenta que les rendía más traer especies amazónicas o del Nilo. Incluso trajeron la tilapia del Nilo. Hay un pez que es amazónico, que es el pez de agua dulce más grande del mundo, que se llama Arapaima gigas, que tiene 4 metros de largo, de río, te estoy diciendo, no es un tiburón, no Increíble. es un marino, bueno. Y después el tucunaré, que le decían en guaraní, el cicla ocelaris, que es un pez que tiene un ocelo en la aleta caudal para, digamos, para distraer a los predadores, para que no le muerdan la cabeza, creyendo que es el ojo, le muerdan la cola, ¿no? Y el pez poder seguir viviendo. Bueno, esos peces, el arapaima o sobre todo el tucunaré, fueron predadores del dorado. El dorado en guaraní se llama el tigre de los ríos. ¿Por qué sería esa traducción? Porque era el tope de la cadena alimentaria. O sea, el dorado Ajá. se come a un pez más chico, digamos mediano, el pez mediano, uno más chico, el más chico se come a un pez que come zooplancton, el zooplancton, fitoplancton, y esa era la cadena. Bueno, el dorado empezó a bajar en tamaño, buscaron contaminación química, no encontraron, porque el río Paraná tiene un cauce enorme, entonces era muy difícil. Hay contaminación local, pero no en la parte más profunda del cauce, no era ese. Buscaron contaminación física, por ejemplo, por acción de la temperatura o de algún factor físico que puede ser la luz, mayor cantidad de De luz. la reducción del tamaño del dorado. Claro, habían tamaños cada vez más chicos y no Más llegaban al chicos. tamaño reproductor. Entonces no entendían por qué. Y era porque, claro, cuando estos eran juveniles, no, no los dejaban crecer porque el dorado se los No moría. dejaban crecer porque venían los otros peces Entonces ahí que no estaban empezaron a antes. aparecer estos peces, esto fue a posteriori de Itaipú, antes no pasaban. Claro, ¿Entendés? Entonces, claro, ahí le dijeron a los brasileños, déjense de embromar con traer peces exóticos para su piscicultura, usen los peces locales. Y aún así, los peces del Paraná Superior, muchas especies, como te decía, no tienen, o sea, tienen un parentesco, pero evolucionaron de manera aislada estos saltos, estas 7 caídas, y entonces también era un perjuicio para nuestra fauna. Entonces, ¿sabes cuándo se dieron cuenta? En la Fiesta Nacional del Dorado, que es cuando se ven los ejemplares más grandes y se premian. Ahí se dieron cuenta que cada vez había ejemplares más chicos. claro. Y yo me entero de pura casualidad leyendo una revista, no me acuerdo si era Aire y Sol o Weekend, ¿viste? Esa revista de kiosco, Sí, 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 porque en sí. esa época no había internet, entonces vos recurrías a todo. Nosotros teníamos un servicio de recortes con Boneto, que todo lo que aparecía en los diarios de determinadas palabras claves que nos interesaba, estábamos suscriptos. Hoy en internet googleás esas palabras y te salta todo, pero no estaba esa posibilidad en esa época. Entonces yo Claro. me enteré por esa revista que me apareció un recorte, no me acuerdo si de Weekend yo no compraba las revistas esas de kiosco, pero en el recorte que nos llegó decía, los concursantes de la Fiesta Nacional del Dorado, no me acuerdo qué año sería, principios de los 80, fines de los 70, están preocupados porque los tamaños de dorado de un año a otro son cada vez más chicos. Y después al otro año, bueno, saltó que era por esto que te acabo de contar, ¿no? Claro, claro. Parecería ser, Irene, ¿no? Que
en general se conoce muy poco, ¿no? Sobre las especies de los ríos de la Argentina, a no ser las personas, ¿no? Que les gusta salir a pescar y que conocen de pesca, pero en general, la población en general conoce muy poco sobre las especies de nuestro país. ¿Por qué crees que es esto? Mira, acá en Buenos Aires, nosotros pensamos muy como porteñas, o bueno, en tu caso como alguien de la del área metropolitana de Buenos Aires, pero no pensamos mucho como vos cuando vas por el litoral, yo que recorrí bastante por el tema de la tesis y mi laburo, todo, sobre todo, bueno, en la zona del Paraná, no todas las provincias que tienen que ver con el Paraná, em, ahí la gente está muy consustanciada con las especies locales de peces, porque además vos, por ejemplo, yo no sé, yo fui a dictar un curso de posgrado a la Universidad del Nordeste en la sede de Resistencia, y después, bueno, estuve en Corrientes y qué sé yo, y los platos típicos que te sirven son peces, de estos peces migradores de río preparados de mil formas diferentes. Acá es muy Ujú. difícil que encuentres, porque aparte la gente prefiere siempre los peces de mar o no sé, el filé de merluza, ¿viste? Porque además tiene más fósforo, tiene omega, o sea, los peces marinos tienen otro tipo de vitaminas, coenzimas y cosas que el cuerpo humano necesita, que por ahí los peces de río no te aportan tanto, ¿no? Y porque Pero en las grandes ciudades, ¿no? La gente está como desconectada de la totalmente. naturaleza, Y siente aparte como que acá está algo pues, muy alejado. conocen más la cocina internacional, ¿viste? De ahora que está todo tan globalizado con los restaurantes de distintos tipos de comidas del mundo. Yo, por ejemplo, mi hijo mayor, que tuvo que viajar por su trabajo y por sus estudios, él estuvo, bueno, hizo su carrera de geofísico acá en la UBA, en Exactas, pero después hizo con una beca, estuvo en el exterior, estuvo con la maestría en MIT, en Boston, y después estuvo en toda la pandemia, la agarró en el Imperial College en Londres. Y bueno, y se acostumbró, viste, allá hay muchos restaurantes, Londres es una ciudad muy cosmopolita, hay mucha gente de Asia, y acá le encanta ir con mi nuera, van a la zona de Palermo Hollywood o de Palermo Soho, todos los restaurantes que hay de un montón de culturas de distintas partes del mundo, pero por ahí conoce más la cocina, no sé, un ramen, que es una sopa japonesa, qué sé yo, que un plato típico del litoral argentino. ¿Entendés? Sí, sí, pero Y no eso solo ocurre en con general la... con mucha sí. gente, y sobre todo mucha gente joven de la generación de los 30 y pico, 40, como mis hijos, ¿no? Sí, esto que vos decís tiene que ver en relación con los alimentos, pero la gente se siente alejada, la gente que vive en las ciudades se siente alejada de la naturaleza, pero sin embargo el aire que respiramos, el agua que bebemos, el papel que usamos, las acciones, las decisiones que tomamos diariamente están íntimamente relacionadas con el mundo natural que no está para nada alejado de nuestra vida Por supuesto, cotidiana. pero la gente por lo urgente deja de lado lo importante, y la gente no toma conocimiento de todo esto, ¿viste? Sobre todo en las ciudades grandes. Yo te digo, el otro día estaba pensando, ¿no? Eh, a veces uno, no sé, yo lo comentaba también en algún medio, porque a partir del informe del panel intergubernamental de cambio climático, viste, no este lunes, el anterior, me llamaron mucho de los medios, y también estoy dando unas clases de coansiedad en un curso de operación en crisis, porque la gente joven está con el tema, viste, de la crisis ambiental y Sí. climática muy mal, entonces tengo que tener cuidado de la forma en que yo explico los temas, porque digamos, si se acciona a tiempo, se puede revertir. O sea, en algún momento va a llegar el colapso, pero el asunto es patearlo lo más para adelante que uno pueda, como dice la gente del IPCC, ¿no? Entonces yo estaba pensando, yo decía, a veces, por ejemplo, la gente común como nosotras dice, bueno, que lo resuelva el gobierno de turno. En general, a nivel mundial se piensa eso, ¿viste? Entonces el gobierno de turno de cualquier país dice, bueno, que lo resuelvan los organismos internacionales. Y los organismos internacionales no sé quién piensa que lo va a resolver, ¿viste? Dios, no sé, los que son creyentes. O sea, en realidad se habla mucho, pero hay mucha omisión en las acciones. Y eso te das cuenta en todas las COP, no solamente las COP de clima, también las COP de biodiversidad. Fíjate que recién hace 3 semanas que se aprobó el acuerdo 30 por 30 para proteger los océanos del mundo, el 30% para el año 2030, ¿no? De los océanos. Lleva años y años de negociación eso, y hacía 2 años que lo venían debatiendo. Estos informes que se tienen que consensuar tienen la particularidad que cuando se van haciendo los sucesivos borradores, no sé si eso la gente por ahí está bueno que yo lo diga para que quede grabado, eh, digamos, hay un texto y cada vez van desapareciendo más corchetes. O sea, lo que está entre corchetes es lo que hay que discutir, lo que los países, imagínate, 170 países del mundo, ponele, se tienen que poner de acuerdo, 190, no sé, son organizaciones donde están todos los países de Naciones Unidas, se tienen que poner de acuerdo, entonces
lo que no está entre corchetes ya está, digamos, ya se sabe que va a ser así. Y lo que está entre corchetes es lo que se tiene que discutir, debatir, consensuar, o porque no están de acuerdo, o porque una coma, o porque, no sé, falta esto, o le sobra lo otro, ¿viste? Entonces, yo voy viendo los sucesivos informes, porque están a disposición por la Ley de Derecho a la Información, vos podés, están en inglés en general, pero bueno, yo leo inglés, entonces trato de mantenerme activa y digo, pero ¿cómo puede ser que en un año solamente sacaron 5 corchetes de 5 oraciones? Claro. ¿No? ¿Entendés? O sea, se avanza muy poco y con una Los tiempos que necesita el planeta son otros, ¿no? son Un poco otros. más. Y lo peor es que el Sí. planeta no es cuando te dicen vamos a salvar el planeta, no, el planeta se va a salvar solo y va a estar feliz cuando desaparezca la especie humana. El problema somos nosotros. El problema Me somos das el nosotros. pie para hacerte una pregunta porque es un contexto con noticias bastante desalentadoras, ¿no? El cambio climático, se habla también de que estamos atravesando una sexta extinción de especies, las especies no tienen tiempo de recuperarse y tienen mucha presión sobre ellas, pero también en la ecoansiedad, ¿no? Todas estas noticias negativas que generan un impacto negativo en las personas porque sienten que tampoco tienen las herramientas como hacerle frente o qué pueden hacer ellos, ¿no? Desde su vida cotidiana para aportar a esta situación. Pero volviendo al tema de los peces, y coincido con vos que en todos podemos hacer algo, ¿no? O comprometernos Sí, igual con tiene que haber hacer alguna regulaciones acción. a nivel Sí, por gubernamental, supuesto, porque si sí, no, por supuesto, sin con las duda. acciones puntuales solas, no basta, no alcanza. Pero Y me las leyes gustaría son escuchar, importantes. sí, me gustaría escuchar referente a los peces de nuestros ríos. ¿Cómo pensás vos, Irene, que las personas pueden ayudar a la conservación? En las personas particulares, ¿cómo podemos nosotros involucrarnos en la conservación de la vida de los Mira, peces? lo más importante es conocer, aprender, digamos, la gente local, que sabe muy bien, quién mejor que los vecinos, saber lo que está pasando en tal o cual lado y que muchos conocen sus especies. En la Patagonia, por ejemplo, se da que la gente conoce muy bien, por ejemplo, hay una especie endémica en la zona de Balcheta, que es la mojarra desnuda, la descubrió un alemán Ujú. hace un tiempo, no hace tanto, yo era estudiante, estaba recién graduada de la licenciatura cuando lo descubrió. El tipo pateando por la Patagonia extrandina, viste, en la zona de Balcheta, en el medio de la Patagonia, le encontró esto y es una mojarrita que no tiene escamas, que las pierde secundariamente, evolutivamente, bueno, no importa, las razones no vienen al caso, pues sería muy largo de explicar, Bueno, pero Balcheta también tiene la rana de claro, Balcheta, bueno, ¿no? hay mucho Un lugar endemismo en esa zona. maravilloso, claro, se da En esa una zona, situación ahí en se da un excelente. endemismo muy peculiar de la Patagonia. La Patagonia lo que tiene es que evoluciona, vos sabés que es el territorio más antiguo expuesto, digamos, de lo que era el viejo supercontinente de Gondwana, junto con la India, con Madagascar, con el sur de África, con Australia y Nueva Zelanda, con la Antártida, ¿no? Bueno, entonces la Patagonia tiene mucho endemismo en esta zona. Entonces los vecinos, menciono la Patagonia particularmente porque bueno, también en el NOA se da, en el NEA, ¿no? En el noroeste, en el noreste, pero también pero en la Patagonia, a mí lo que me sucede es que yo me doy cuenta que la gente conoce mucho por ejemplo, cuando fue el debate por el tema del famoso, de este pato, viste, que cuando iban a hacer los embalses en el río, Sí, ¿cómo se llama sí, el sí. pato? Ahora se me fue el nombre, el, ay, El el macatoviano, macatoviano, ahí está. El macatoviano. Bueno, el macatoviano es el también. único lugar donde puede Sí, que lo vivir. compartimos con Chile, Ah, Argentina y Chile, se hizo ahí una el macatoviano campaña, bueno, se hizo una campaña desde varias ONGs y bueno, y fue la gente la que lo motorizó. O sea, la gente, o sea, ¿por qué te digo esto con tu pregunta? Porque en este momento de democracia, donde todo el mundo puede hablar y decir lo que le parece, y con las redes sociales encima que tenemos a nuestro favor, viste, el quinto poder, que son los tres poderes del Estado, el cuarto que es el periodista y el quinto poder que es el periodismo y el quinto poder que somos las redes sociales, somos nosotros. Entonces la gente empezó a motorizar, o sea, una vez que tienes el conocimiento, todos los grandes movimientos sociales para que se consigan las cosas empezaron de abajo hacia arriba. Vos fíjate lo que pasa en todas partes del mundo cuando la gente protesta, ¿no? Agarrá cualquiera de las protestas mundiales que hay en este momento, de cualquier tema, no solamente los temas ambientales. Por ejemplo, lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando
en Ucrania, o sea, no importa la O causa. provienen de una demanda social, Cuando hay una demanda las social es de decisiones abajo hacia políticas. arriba, porque realmente si los gobernantes quieren volver a ser electos, van a tener que hacer lo que la gente quiere. Y aparte, no, a veces no son conscientes de las cosas, ¿no? O dicen, bueno, dicen una cosa y después hacen otra, que eso es terrible porque ese es el fin de la carrera política. El tipo que, por ejemplo, en La Rioja, con la minería, dijo que no iba a dejar entrar las mineras y después, en cuanto ganó las elecciones, la dejó entrar, el tipo se jorobó la carrera política para toda su vida, ¿no? O sea, en este momento no se jode con eso, porque la gente tarada no es. Entonces, todas estas cosas, si se pudo hacer la primavera árabe, porque se movilizó la gente por Twitter, cuando empezó el Twitter, imagínate una cosa como la primavera árabe, que tiene otra, no tiene nada que ver con lo ambiental en un punto, pero lo que ocurrió, o por ejemplo, no sé, no estaban todavía las redes, pero sí ya estaba internet, cuando fue la perestroika, cuando fue la caída del muro de Berlín en el 89. O sea, todas estas cosas empezaron por movimientos sociales. Entonces, la gente primero tiene que conocer, tiene que asesorarse y conocer, porque si vamos a esperar que los gobernantes de turno de cualquiera de los niveles, provincial, municipal o nacional, aprendan al ritmo que la gente quiere y que la gente conoce en su lugar donde vive, estamos fritos. Por suerte salió, la Argentina está bastante avanzada en un punto con dos leyes que surgieron en pandemia, una en el 2020 y otra en el 2021, la ley de educación ambiental integral para todos los niveles educativos, para cruzar, digamos, los temas ambientales en todas las asignaturas, y la ley Yolanda. La ley Yolanda obliga a los funcionarios a capacitarse. La ley Yolanda en función, Sobre temas Yolanda ambientales, Ortiz, sí. porque Yolanda Ortiz fue la primera secretaria de Ambiente hace más de 50 años, o alrededor de 50 años, porque fue justo en la última presidencia de Perón, sí, en el 73 creo que fue justo 50 años. Ella era doctora en química, pero ella sabía que los funcionarios, ella se daba cuenta que los funcionarios tenían que saber más de temas ambientales, ¿no? Y ella iba y le decía al gabinete de Perón, que eran todos hombres, que la escuchaban mudos, ¿viste? Imagínate, en aquella época no es como ahora, que las mujeres hay muchas en el gabinete. Ella fue la primera, no solo de la Argentina, sino de toda América Latina, lo que es hoy el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en decir, señores, ustedes tienen que saber y si no saben, tienen que ir a aprender los temas ambientales. Entonces, hoy en día, tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Poder Judicial, un juez no te puede decir, no le di el amparo a tal ONG de tal poblado que pedía que no fumiguen sobre las cabezas de los chicos, porque tengo amigos que son los dueños de la empresa del producto químico que fumiga, o porque yo tengo acciones. O sea, si un juez hace eso en este momento y la ley se cumple, eso es punible. No sé si va en cana, pero es punible. ¿Entendés? Con una multa o con lo que sea, no sé. No conozco los detalles de la reglamentación de la ley, ni siquiera sé si ya está reglamentada del todo, porque Sí, sí creo que sí. se sancionó. Sí, sí. Entonces, viste, las cosas por suerte de a poco van cambiando, pero como vos muy bien dijiste hace un rato, no al ritmo que necesita la naturaleza. Sí, me gustaría rescatar dos cosas que comentaste recién, Irene. Estábamos hablando de las especies endémicas, ¿no? De la rana de Balcheta, la mojarra. En la Argentina cuenta con gran cantidad de especies endémicas y capaz para los que puedan ver el video y no saben, las especies endémicas son aquellas que existen en un lugar particular del planeta y de forma natural en ningún otro lado del mundo. Por alguna Entonces contamos. razón quedaron aisladas y evolucionaron así, exacto. Y en nuestro país tenemos una gran cantidad de ecorregiones y tenemos especies endémicas de mamíferos, de aves, de anfibios, de reptiles, y también estas especies son las más Y de plantas también. vulnerables, ¿no? A desaparecer, porque son poblaciones reducidas y cualquier cambio en el ambiente puede hacer que desaparezcan. Entonces, esto vinculado también a inspirar a las personas a que salgan a conocer, ¿no? La naturaleza que tienen alrededor, que no está tan lejos, y las tecnologías, volviendo también a lo anterior, ahora existen muchas plataformas para que las personas puedan subir sus fotos con el Claro, celular, es lo que se llama ciencia para conocer colaborativa. qué ven. Ciencia colaborativa, o sea, vos te bajas las aplicaciones para conocer determinada planta o determinado animal, hay para insectos, hay para aves, hay para plantas, hay para un montón de grupos animales y vegetales, tenés aplicaciones donde vos sacás la foto, la subís, tenés que poner la localidad, la fecha, o sea, o sea, la época del año es importante, la hora, porque hay especies que son nocturnas y otras que son diurnas, o sea, una serie de datos que te pide el mismo formulario, digamos, cuando vos subís la foto,
y eso lo estudia la gente digamos, hizo la aplicación o que está atrás de la aplicación y te dan la respuesta. A veces es automático, hay algunas que cuando son fotos de especies muy conocidas, directamente te dice tal cosa, pero a veces tenés que esperar que la estudien o te dice, mira, necesito una foto más detallada o sacale una foto a esta parte, a ver, más de tal o cual lugar, que es lo que las hace identificables, ¿viste? Sí, es muy interesante porque las personas pueden reconocer, ¿no? Por un lado, en conocer la naturaleza que tienen a su alrededor, y por otro lado también ayuda a la ciencia, porque por parte de los ciudadanos a veces se han registrado en especies de las que no se tenía conocimiento en determinada Es un zona y demás. ganar-ganar, un win-win, como dicen en inglés. O sea, gana la ciencia y gana la persona porque sabe que está aprendiendo y sabe qué es lo que hay en el lado de su casa. Sí, se llama ciencia colaborativa, es muy, en este momento con la tecnología, está muy al palo, ¿viste? La gente, si sabe que esto existe, lo puede usar y es buenísimo, es buenísimo. Bueno, me encanta que podamos dar este mensaje de que tenemos que salir a conocer, tenemos que salir a buscar, que podemos hacer algo, conocer principalmente, conocer nuestra fauna, conocer nuestras especies endémicas, nuestras especies nativas. Pero me gustaría, por último, preguntarte, imaginémonos en un mundo sin peces. ¿Qué pasaría sin peces, Irene? No, tenés un descalabro, digamos, de muchas cadenas alimentarias. eh, no me puedo ni imaginar, porque, digamos, a ver, las consecuencias no me alcanzarían 5 horas para empezar a decirte con un torbellino de ideas lo que en este momento se me ocurre que pasaría. Con peces o con cualquier gran grupo de animales como los peces, porque los peces tienen la particularidad que, bueno, no solamente tenés de río y de mar, tenés algunos que van de río al mar en las migraciones, ¿no? Por ejemplo, Claro. se llaman anádromos, bueno, no quiero entrar en terminología muy técnica, pero tenés especies que, por ejemplo, para reproducirse entran en los ríos, otros al revés, que salen al mar, que inclusive cambian su metabolismo, porque tienen que de alguna manera cuando están en el mar abastecerse de agua dulce, Claro, la salinidad del agua, por la pasar al... salinidad del agua, o tienen determinadas, por ejemplo, los que son típicamente marinos tienen determinadas, sobre todo los muy antiguos, como los tiburones, que son una especie como de, entre comillas, fósiles vivientes, o sea, relictos evolutivos. Los tiburones, por ejemplo, yo me acuerdo en el práctico de vertebrados de la facultad, cuando nos tocó el práctico de tiburones, me acuerdo que lo empezamos a disecar y había un olor a pis insoportable. Yo llegué con el delantal a casa, mi mamá me dijo, ¿dónde estuviste que tenés ese olor a pis? ¿Por qué? Porque los tiburones concentran urea porque la urea les permite, digamos, que la poca agua dulce que necesitan para su metabolismo no salga para afuera por una cuestión de ósmosis, ¿viste? O sea, Claro, que iría hacia afuera de las células. Entonces, bueno, tienen todo un mecanismo, o sea, la parte evolutiva de las adaptaciones es lo más qué maravilloso que tiene apasionante. la biología, ¿viste? Yo Sí. amo eso de mi carrera, porque siempre a mí me sorprendió un montón, me pareció algo fabuloso todo el tema de las adaptaciones y cómo a lo largo de la evolución fue surgiendo un poco lo que, bueno, lo que descubrió de algún modo, lo terminó en realidad no lo descubrió del todo, pero lo terminó de redondear Darwin, ¿no? Lo que ocurre en su libro El origen de las especies, ¿no? Pero la verdad es que hay cosas que son maravillosas. Y si Darwin hoy viviera, con las técnicas que hay de genética, que se puede hacer un mapa genético de cada especie, eh, tendrías pero una certeza. Hay algunas cosas que bueno, digamos, mediados del siglo XIX de Darwin fueron muy novedosas, pero hoy por ahí algunas cosas no son tan así. Pero la gran mayoría de lo que él dijo se cumple. Inclusive te digo más, las leyes de Mendel, lo de Mendel todavía es más antiguo, las leyes de Mendel de la genética, lo que él vio con los guisantes que le llamaban, que son las arvejas, hasta el día de hoy son las leyes de la genética. ¿Querés ¿Entendés? explicar un poquito eso para quien no conoce y tiene? Sí, bueno, lo que hizo Mendel fue trabajar a ver, en la época de Mendel vivía en un monasterio, o sea, es que la gente culta, la gente en general era muy analfabeta en la época de Mendel, y por eso es que las iglesias tienen estos, ¿cómo se llama? Vitrós, para, digamos, de alguna manera era una forma de alfabetizar a la gente con la religión, porque la gente no podía leer y escribir, no había fiches ni toda la tecnología de la imprenta que hubo después, o que hay hoy.
Había sí imprenta en esa época, pero quiero decir, no había afiches en las calles, o sea, usaban vitros. Entonces la gente no sabía leer y escribir, y en los conventos, en los monasterios estaba la cultura. Entonces había monjes que estaban dedicados a la astronomía, otros a la matemática, otros que hacían la escritura de la Biblia, otros que estaban dedicados a la física, bueno, cada uno una ciencia distinta. Y Mendel era el naturalista y el que proveía, no había supermercados en esa época, proveía de la huerta del monasterio a la cocina. Entonces el tipo lo que hacía era, con ensayo-error, pruebas, ojímetro, porque ni siquiera usaba microscopio, o sea, ojímetro, con una lupa. Entonces él vio que había arvejas, esto era completamente natural, de la misma especie, pero había variedades. Había arvejas que eran verdes con la piel rugosa, verdes con la piel lisa, amarillas con la piel rugosa y amarillas con la piel lisa. Viste que la arveja es como una chaucha. Estoy hablando de lo que está dentro, o sea, la arvejita como viene de la lata, ¿no? Cuando la compramos de Sí. lata. Bueno, entonces él empezó a hacer cruzamientos y empezó a hacer cruzamientos y vio que, por ejemplo, de las lisas, de la piel lisa y verde, por ahí salía alguna con la piel arrugada y amarilla. Entonces él decía, entonces ahí empezó a pensar, te lo resumo porque sería larguísimo de explicar, ¿no? Cuando imagínate que hay genética 1 y genética 2 en mi carrera, pero cuando yo lo doy en biología, que lo tengo que explicar en una clase, más o menos te lo voy a hacer más corto. Él lo que se dio cuenta es que en la naturaleza, en las especies, los genes existen de a pares, que se llaman alelos, que están en cromosomas homólogos, que vienen de una gameta masculina y una femenina, que en el caso de los seres humanos son el espermatozoide y el óvulo, pero en el caso de las plantas tenés el polen y el óvulo que está dentro del ovario de la flor, que después se va a convertir en fruto, ¿no? Entonces él vio que tenías esos genes, tenés un alelo que puede ser dominante y otro que es recesivo. Si vos tenés el doble recesivo, que lo escribió con la letra minúscula, el doble recesivo se manifiesta. Ahora, si vos tenés el dominante y el recesivo, se manifiesta el dominante, que también puede ser doble dominante, o sea, del par. Entonces, por eso es que uno puede explicarse muchas cosas. Por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, de padres con ojos oscuros pueden nacer un hijo con ojos claros, si hay un abuelo con ojos claros. ¿Entendés? Con el tema Claro, del color de la piel es más complicado porque son 8 genes lo que codifican el color de la piel. Por eso hay tantos colores, viste, desde el blanco más blanco hasta, no digo albino, ¿no? Del blanco normal, hasta pasando por los colores de la piel de la gente oriental, hasta los negros. Tenés los mulatos y tenés los negros no tan negros y los negros muy negros. O sea, ¿por qué? ¿Cómo sí. es que tenés todo ese grado de color de la piel? No lo digo en forma discriminatoria, lo estoy tratando de No, no, explicar no se entiende, sí, sí, con los sí. colores para que se entienda. O sea, son 8 genes que codifican eso, pues si no sería imposible. Entonces, las leyes de Mendel, que son, uno es que los genes, lo que te dije recién, existen de a pares, se llaman alelos, en cromosomas homólogos, que viene uno de cada padre, digamos, ¿no? Siempre que haya reproducción sexual, y de cada padre puede ser tanto estoy hablando de plantas como en animales, ¿no? Él le llamaba generación parental, porque en las plantas hablar de padres es medio raro. Bueno, y entonces, y después la otra ley, que es muy importante, la ley de la segregación independiente, que los genes se segregan de forma independiente. Por eso que los hermanos se pueden parecer, pero no son iguales, salvo que sean gemelos univitelinos, viste, que son idénticos. Pero si no, yo puedo tener la misma nariz que mi mamá, pero el pelo de mi papá, los ojos de mi mamá, o no sé, la forma de la boca de mi abuela, qué sé yo. O sea, se llama ley de la segregación independiente. O sea, todo eso, salvo con mínimas modificaciones, existe desde esa época. Así Claro, que, claro, claro. Y esto lo extendemos a animales, plantas, a todos los reinos. claro, sí, sí. Eh, Estoy mirando, mira, para decirte exactamente, porque no me acuerdo del año, pero no quiero meter la pata, te voy a decir exactamente de qué época estoy hablando, ¿no? Mendel nació en 1822 y se murió en 1884, ¿no? Era un monje, bueno, austríaco, qué sé yo. Bueno, no, ahora es República Checa, creo que donde él nació, pero en aquel momento, no sé, era Austria, viste que la cambiaron, no sé, no sé. bueno, pero estamos hablando de, ¿no? Sí, Del estudio sí, de la más o menos, genética, como de sí, las arvejas. fue en algún punto, en algunas cosas contemporáneas, casi con Darwin, que fíjate, también otra de las cosas, Darwin cuenta en sus escritos que cuando él estuvo, no me acuerdo si fue en San Juan, en San Luis o en qué lugar, porque viste que recorrió acá todo Sudamérica con el Sí, Beagle, ese es sí. otro libro, el viaje del Beagle, con el capitán Fitzroy, él lo picó un bicho negro y lo describe
y sin saber qué era una vinchuca. Y después cuando él llega a Inglaterra, él se enclaustra para escribir, y él tenía, la verdad que la pasó muy mal hasta que se murió y se le había agrandado el corazón, tenía un montón de patología cardíaca, y hoy se sabe que se murió de Chagas, De sin haber Chagas, claro, por la todavía vinchuca. descubierto, porque después Chagas y sobre todo Massa, de la enfermedad de Chagas-Massa, no combinada, apareció bastante después. O Claro. sea, recién con Massa, que hizo el trabajo acá, ¿no? En el norte. Entonces, es una enfermedad endémica también. Entonces, la verdad es que hay cosas que se van sabiendo por los escritos que quedan de estos personajes tan importantes, ¿no? Yo tengo muchos, estoy muy enojada, digamos, también hay que situarse en la época en que vivió Darwin, pero yo estoy enojada porque el tipo no solamente era muy, era tremendamente machista, él no, digamos, casi nunca habla de la mujer, no habla de la mujer que daba su vida por él, porque el tipo ya a lo último estaba completamente desvalido, ¿no? Por su enfermedad, sino que además, bueno, tenía actitudes, viste, muy así misóginas y qué sé yo, pero bueno, era otra época. Yo lo miro, trato de separar la mirada, o sea, trato de tener la mirada Y científica el conocimiento de la de la persona, sí, parte sí, sí. feminista, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Pero nada, volviendo al tema de la genética, tal vez es bueno conocer que muchas de las especies de peces y de aves, de reptiles y de anfibios que viven actualmente y que están en riesgo, viven hoy tras haber evolucionado y adaptando, ¿no? De cómo se fueron adaptando a través de miles y millones de años y hoy están en peligro. O sea, pudieron adaptarse a las circunstancias de lo que fue sucediendo en la Tierra durante millones de años, sin embargo, hoy, en los anfibios sobre todo, ¿no? Que son de las especies más amenazadas en todo el mundo, están en peligro y que eso tenemos que Pero hacernos responsables y conocer también. si se agarra a tiempo son recuperables. Por eso yo te digo, a veces me dicen, vos ves el vaso medio lleno, sos optimista. Lo que pasa es que, a ver, yo cuando venga la crisis ambiental, digamos que no haya agua o no sé, que el clima realmente se dispare la temperatura, no lo voy a ver, digamos, pero me preocupa, o sea, ni yo, ni la generación, ni mi generación, ni la generación de mis padres, de 80 y pico, 90 y pico de años. Pero me preocupo por mis hijos, por mis nietos y por mis alumnos, o sea, por las futuras generaciones. Entonces, yo fíjate que hace poco me convocó justamente hay una psicóloga, Marisa López se llama, que tiene un cargo importante, creo que secretaria o subsecretaria de Salud de la Niñez en la provincia de Buenos Aires, es una especialista en suicidio. Porque en Europa, He escuchado parte de esa sí, entrevista. sí, sí, creo que lo conté en varias entrevistas. Realmente me pareció muy genial lo que ella hace, porque ella es especialista en prevención del suicidio y, por ejemplo, en Europa, a partir del fenómeno Greta Thunberg, los chicos jóvenes, sobre todo, ya de por sí los países nórdicos, viste, Greta es de Suecia, ya de por sí son países que tenían una tasa alta de suicidio, pero empezaron los suicidios jóvenes, de los chicos jóvenes, que en el mejor de los casos, cuando no se suicidaban, o por ahí, bueno, fue un intento y no lo lograron, decían, bueno, yo no quiero dejarle hijos a este planeta desastroso, ¿no? Como está. Eso es digamos, en la gente por ahí menos vulnerable. La gente más vulnerable que termina suicidándose deja cartas por qué se suicidó y coincidían en que era por el tema de la ecoansiedad. Entonces, ella hizo una serie de cursos y una diplomatura que la ofreció en varias universidades, donde, por ejemplo, suponte, no sé, un médico que es especialista en el sistema de salud habla de la crisis en los sistemas de salud. Un penalista habla de la crisis del sistema penitenciario. Ella habla de la crisis del tema suicidio, y yo hablo de la crisis ambiental, o sea, cómo siente la gente, sobre todo la gente joven, la crisis, la ecoansiedad. Hay que tratar de evitar eso, porque vos ves películas distópicas, por ejemplo, hay una película que surgió en pandemia de una mexicana, que también lo mencioné en varias notas, vos que me seguís en las redes, por ahí ya me lo escuchaste, pero como dice una conductora muy nonagenaria de la televisión, el público se renueva. Eh, eh, Digamos, sí, sí, el público se renueva. el público se renueva. No sé qué te iba a decir, me distraje con eso. Estábamos hablando, sí, de la ecoansiedad y de que en pandemia surgió un film de Ah, una sí, la película directora esta la mexicana, hizo, una sí, película. una que se puede ver, la pueden buscar en internet, se llama Endgame 2050, o sea, final de juego 2050, empieza con una distopía
de gente internada en el año 2050 en un neuropsiquiátrico, donde le dan el agua con cuentagota, no pueden comer un gramo más de peces o de alimento del que le dan. Vos que decías de los peces, habían pescado un poquito más de lo que se podía. Y bueno, voy a spoilear, por el medio hay un suicidio, no voy a decir de quién porque si no, no tiene gracia la película, pero te quiero decir, ese tipo de película, ella es una médica mexicana que vive en Estados Unidos, que se llama Sofía Pineda, o Pineda Ochoa, creo, doble apellido, eh, que la habla en inglés, pero está subtitulada, pero es un inglés que incluso para el que tiene un inglés escolar se entiende perfecto, porque al ser mexicana, viste, no tiene ni siquiera Sí, acento sí, es sajón, diferente. se entiende Sí. perfecto. Y igual está subtitulada, bueno, y ella, en realidad con esta película, lejos de hacer algo, de hacer un beneficio, a mí me parece que asusta a los pibes, ¿viste? Y las pibas, porque cuando esa película surgió en pandemia, encima en medio de la pandemia, todo el mundo encerrado, estaba Sí, no, libre fue para salir todo tremendo. el mundo. Hay que tener mucho cuidado, sí, No, como uno, como... le escribí en castellano, porque sabía que ella era mexicana, le escribí en castellano, podía haberla escrito en inglés, pero le escribí en castellano, le dije, mira, Sofía, a mí me parece que esto lejos de hacer un bien que vos quisiste hacer, vos sos médica, le digo, yo no me meto a opinar de medicina, pero te pido que antes de hacer algo así, que por favor no sé, te cerciores con ecólogos, o no te digo conmigo, hay muchos ecólogos jóvenes de tu edad que son geniales, pero esto, lejos de hacer un bien, estás haciendo un daño. Y bueno, y creo, no sé, no estoy segura si la dejaron completa como estaba libre, porque ella había donado los derechos. Creo que la pusieron restringida, pero está el tráiler, seguro. Porque a partir de mi Eso carta, no. Sí, perdóname, Irene, sí. no, a partir de mi carta, y al poco tiempo, viste, me contestó, me dijo, sí, es probable que tengas razón. No, no es probable, no, tengo razón, le digo, porque esto yo te digo, lo estoy viendo, mis alumnos descubrieron, no porque yo se los haya recomendado, pero descubrieron la película porque apareció en todas apareció libre en todos lados, en pandemia, la gente estaba aburrida, ¿qué veía? Todo por internet. Claro, claro. Fue la Bueno, época y de la haciendo, cuarentena cerrada, en 2020. claro, y claro, y más en pandemia. Bueno, y Fíjate entonces después. haciendo foco en esto, sí, me gustaría que cerremos nada con lo que volvimos antes, con el otro mensaje de el contexto sí es desalentador, pero Sí, lo que dice, podemos mira, hacer el algo. IPCC dice, yo la vez pasada di una charla para una plataforma de Silicon Valley que dicta especializaciones para toda América Latina, que yo doy clase ahí para esta gente, y también con una doctora en ciencias de la atmósfera y los océanos, que desde el IPCC, Matilde Rusticucci, yo di la parte ecológica y ella dio la parte, digamos, de los problemas de la atmósfera y los océanos. Y una cosa que ella dijo que a mí me quedó grabado en esa charla, que está libre también, yo la subí a mi canal de YouTube y está en la plataforma, pues si alguno la quiere me escribe y yo digamos, se la doy. Em, Ella decía que el colapso va a llegar. Lo que es importante es ver los escenarios que plantea el IPCC, como 5 escenarios. Entonces, tratar de patearlo para adelante lo más que se pueda. O sea, la crisis climática y ambiental total, que va a ser tremenda para la especie humana. O sea, el planeta después va a seguir, no sé si evolucionaremos en otro primate o no, pero cuando la especie humana ya no pueda sobrevivir, hay que tratar de que eso sea bien lo más para adelante que se pueda. Y para eso hay que trabajar con las recomendaciones del IPCC, pero están surgiendo cada vez más no sé, gente así como hay terraplanistas, gente que se opone, o sea, gente que te dice no existe el cambio climático, es gente No, bueno, pero eso ya es con la entrar evidencia en un científica. terreno, sí, no, una locura Es total. una locura, Eh, pero vos lo ves en las redes, es una cosa de locos, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero me parece importante dar este mensaje, ¿no? De que las personas empiecen a conectar con la naturaleza. Tenemos espacios naturales maravillosos, parques nacionales también. Bueno, en eso estamos muy bien con Tenemos Argentina. Mira, nuevos parques nacionales también. esta semana Estas se son votó el noticias. parque en la zona justamente del Bermejo, con Palmares, no el Parque Nacional del Palmar que ya estaba, otro No, parque. es otro, claro. Entonces tenemos en hermosos y maravillosos, únicos en el mundo, con hábitats maravillosos en nuestro país, parques nacionales, reservas naturales y además mucha ciencia apostando a nuestras especies nativas en todo el país, a recuperarlas, en algunas que han dejado de
se han extinguido, en algunos lugares se están recuperando, y también en la conservación de espacios naturales nuevos, y algunos que están trabajando en todo el país, se trabaja muy bien en ese sentido. Entonces me parece también hacer foco en eso, e invitar a la gente a que salga, ¿no? Que salga a conocer eh, y a conectar con la naturaleza, que no estamos tan lejos. No, La ciudad de Buenos totalmente. Aires tiene espacios naturales también No, muy y la lindos, la Reserva reserva. Ecológica Costanera Sur, que está a 5 minutos del microcentro. Yo les regalo, que está subido a la web, libre del gobierno de la ciudad, el libro que yo hice de la Reserva Ecológica, que integró todas las áreas, digamos, naturales, sociales, tecnología, formación ética y ciudadana. Está muy piola para los docentes. Eh, lo hice hace un tiempo, pero no quedó para nada desactualizado, así que si alguno lo quiere, me pide el link y yo se lo mando y se descarga. Vos lo tenés, creo, Paula, no sé si lo tenés. Lo tengo el libro, lo tengo, Y lo tengo. está, Muy lindo bueno, el libro. también hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el conurbano también hay reservas y reservas Sí, que se van sí. a crear, se van a seguir creando, y así que Bueno, hay que salir la a conocer. naturaleza. Es el modo que tenemos de conservar y de cuidar entre todos, invitar a los que conocemos a salir a descubrir. Es el primer paso para proteger y para cuidarnos entre todos, no solo la naturaleza. Cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros también. Así que Sí, Irene, me encantó esta charla que tuvimos. un placer, como Hablamos de siempre. peces y de muchas cosas más. Como siempre, es un placer escucharte y Placer, Paula. conversar con vos. Bueno, yo sabes que voy a parar la grabación, nos despedimos de todos, pero espera un segundo que te quiero comentar algo, ¿sí? Bueno, Espera, no te vayas. gracias, Irene. Un placer.